Comienza nuestra consulta médica, ya lo saben, un espacio que nosotros queremos que ustedes aprovechen como, pues llamando al 925 28 87 91. Es el teléfono que pueden marcar ustedes para pasar a la consulta. Aquí está nuestro médico, nuestro experto dermatólogo, el doctor Miguel Sánchez Viera. Muy buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de saludarte. Yo decía al comienzo del programa, y no se crean que lo decía por decirlo, que estamos con uno de los dermatólogos más prestigiosos de nuestro país, y así es, doctor. Además, castellano-manchego. Sí, es verdad, soy de Daimiel. De Daimiel, Ciudad Real. Doctor, nos preocupa la alopecia androgenética, la calvicie comúnmente conocida. Algo que afecta tanto a hombres como a mujeres, que pensamos que son los hombres los que se quedan calvos, pero también muchísimas mujeres están sufriendo alopecia. Es cierto, las estadísticas varían, pero se estima que entre un 50 y un 80% de todos los hombres van a desarrollar algún tipo de calvicie y hasta un 50% de las mujeres, en diferentes edades y con diferentes patrones, pero hasta el 50% de las mujeres pueden llegar a tener manifestaciones también de alopecia. ¿Se puede prevenir la alopecia? Se puede prevenir, sobre todo se puede detener su avance si se diagnostica tempranamente. Una vez que la alopecia ya ha producido una pérdida importante de cabello, es difícil recuperarlo, pero sí prevenirlo y sí mejorar la situación que tiene el paciente. Estamos viendo además en edades muy tempranas, en hombres con poco más de 21 años, que empiezan a perder el cabello, sobre todo en esta zona, decíamos, de las entradas, empieza a producirse esa pérdida. Quizás a veces no hacemos caso, empezamos a remontarnos a los parentescos. Mi abuelo sé que... ¿Quién es el que se tiene que quedar calvo para que me quede yo calvo, doctor? Porque hay unos líos ahí genéticos. La genética de la alopecia es compleja y cada vez se descubren más genes que están implicados en la alopecia. Puede venir los genes tanto por vía paterna como por vía materna y puede manifestarse en distinto grado, de modo que el hecho de que tu padre o tu abuelo sea muy calvo no significa que tú necesariamente vayas a serlo, y al contrario, a lo mejor lo estás heredando de una segunda o una tercera generación y lo vas a manifestar tú. 925 28 87 91. Marquen ese teléfono para pasar a su consulta. Estamos en la consulta de nuestro dermatólogo. Muy importante también ahora cuando llega el cambio estacional. Saben que estamos en primavera, dentro de nada llegará el verano y empezamos a abusar del sol. Y nos pensamos que el sol está ahí y que no nos va a pasar nada. Hay que proteger nuestra piel debidamente. Ahora vamos a tener una llamada, preguntaremos ahora al doctor sobre ese tema. Cristina de Retoledo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, Cristina. Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Pues mira, tengo 36 años y llevo desde un mes o así que noto que se me cae mucho el pelo por la zona de la frente. Y no sabía si era por el cambio de estación o por la edad. No sé, estaba un poco preocupada o no sé si tengo que ir al médico. Bueno, buenos días, Cristina. Es frecuente que en esta época de cambio de estación, como dices bien, tanto en primavera como en otoño, ocurra un fenómeno que ocurre tanto en hombres como en mujeres con el cabello largo es más patente, es manifiesto, que le llamamos defluvio telógeno. El defluvio es una caída transitoria que ocurre durante estos meses de una forma más marcada, pero no es una caída que se deba a una enfermedad, es una caída fisiológica. Parece que viene del recuerdo genético de cuando éramos animales de pelo, de muda, y hay genes que todavía hacen que durante la primavera perdamos pelo que luego se va a recuperar igual que durante el otoño. En principio, lo que decimos a nuestros pacientes es, si esa caída de pelo es corta y se recupera en los meses siguientes, no suele ser un motivo necesariamente de acudir al médico, pero si la caída es importante, no ha ocurrido otros años con la misma severidad, sí que le aconsejo que vaya al dermatólogo. Si está notando que este año se ha producido más que lo que se ha producido otros años y nota que la zona que va quedando despoblada es mayor, entonces sí que le aconsejaría que visitase al dermatólogo, porque a veces también en esta época lo que descubrimos son problemas de cabello, alopecias, que van a tener su manifestación más adelante, pero ahora nos dan como un pequeño aviso, ahora nos dan los primeros síntomas coincidiendo con ese aumento de caída estacional. Entonces mi consejo es, si ve que es poco y es similar a lo de otros años, espere. Si ve que es algo importante, mayor que otros años, consulte. Perfecto, pues muchísimas gracias. De nada. Muchísimas gracias, Cristina. Les recuerdo el teléfono 925 28 87 91. El doctor Miguel Sánchez Viera, fíjense ustedes, es el fundador y director del Instituto de Dermatología Integral, que está ubicado en la capital, en Madrid. Un dermatólogo de reconocido prestigio nacional e internacional.
un problema, la alopecia, un problema más grave de lo que nos creemos. Fíjense ustedes, hay un tipo de alopecia que se produce en mujeres, que afecta a las mujeres. Yo leía, por ejemplo, le afectaba a la princesa Carolina de Mónaco, empezó a notar como que se le caía el pelo a mechones. ¿Qué tipo de alopecia es esa? Bueno, esa es probablemente una alopecia diferente. Cuando vemos esas caídas bruscas, rápidas y a mechones, es muy frecuente que se deba a una alopecia que llamamos alopecia areata, que es una alopecia que con mucha frecuencia tiene que ver con estrés o con enfermedades psicosomáticas o problemas psicosomáticos y que produce esa caída a mechones brusca en pocos días y esa caída va dejando calvas redondas, de ahí el nombre de areata en forma de pequeñas áreas que pueden llegar a producir una alopecia completa y a perder el cabello de todo el cuero cabelludo. Se puede recuperar, pero cuando se produce la caída general, que es lo que llamamos alopecia universal, es muy difícil de recuperar, requiere tratamientos largos, tediosos, con mucho tiempo y mucha insistencia. Sin embargo, cuando está comenzando y está produciendo esas pequeñas calvas, que no siempre van a evolucionar a la alopecia universal, entonces se recupera si se hace el tratamiento adecuado y se recupera sin mayor problema. Curioso, es verdad que no sé si le pasará a todo el mundo, pero mucha gente cuando está más estresado o más agobiado, sí que aparecen esas pequeñas calvas, esas zonas, ¿verdad?, en el cabello en las que no hay absolutamente nada de pelo. Efectivamente, y pueden ocurrir en el cabello de la cabeza, pueden en los hombres, en los chicos lo vemos con mucha frecuencia en la barba, por ejemplo. Puede ocurrir en cualquier zona del cuerpo, aunque lo más frecuente y lo más visible es que sea en el cuero cabelludo. ¿Puede ser que haya más mujeres afectadas por calvicie en los últimos años? Ese es uno de los hechos que se comenta y se debate con frecuencia últimamente. Parece que sí, que está aumentando la incidencia en la mujer. Digo parece porque tampoco tenemos estadísticas muy fiables de muchos años atrás, pero parece que la incorporación de la mujer al trabajo, es una especulación, a la vida laboral con mayor estrés y con mayor presión psicológica, parece que adelanta los síntomas de la alopecia androgenética que en otras generaciones se hubieran manifestado a mayores edades, a unas edades más tardías de las que vemos ahora. Fíjate qué casualidad, ¿verdad? Curioso, ¿me entiende? ¿La mujer es más débil? O sea, ¿el cabello de la mujer es más débil? No necesariamente, no tiene nada que ver. Lo que ocurre en la mujer es que al tener el cabello largo, también en hombres con cabellos largos, es más vistoso, es más aparente cuando se nos cae el pelo. A un hombre con el pelo corto, cuando se le cae el pelo, si no es mucha cantidad, puede pasar desapercibido, ni siquiera él se da cuenta. Una mujer con el cabello largo, en cuanto os peináis, enseguida se nota. Notáis. Enseguida se nota. María nos llama desde Toledo. Buenos días, María. María, buenos días. Sí. Hola, buenos días, María. Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Sí. Soy Isabel. Ah, perdón, pensaba que eras María, no pasa nada. Pues sí, Isabel. Isabel, sí. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿De dónde nos llamas, Isabel? De Madrid. Madrid, perfecto. Seguramente que María está esperando también. Pues Isabel, desde Madrid, cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? A ver, mi consulta es, tengo un hijo con 20 años y se le cae muchísimo el pelo. Lleva como 3 años que se le cae muchísimo. Entonces está con tratamientos con champús, anticaída y, en fin, ¿cómo se llama? Es un halogénico, es un producto que se lo dan también como una vez al mes, pero que no le hace mucho efecto. Es un halogénico, perdón. Entonces, mi pregunta es, ¿las cápsulas para tomar, las que venden en farmacia y eso, sería más efectivo? Bueno, buenos días. Lo primero, habría que ver, Isabel, en primer lugar, cuál es el problema que tiene tu hijo. Nosotros hablamos de alopecia. Alopecia significa caída de cabello, pérdida de cabello, pero hay muchas causas de alopecia. La más frecuente o de las más frecuentes es la que estamos comentando esta mañana, que es la que tiene una base hereditaria y que muchas veces en chicos, en hombres, empieza a manifestarse a esa edad, a los 20 o incluso con menos de 20 años. Y si fuese ese el caso, si fuese una alopecia androgenética, entonces hay tratamientos tanto
por vía oral en pastillas como tratamientos tópicos o como tratamientos incluso intralesionales con pequeñas inyecciones del cuero cabelludo, pero habría que ver primero cuál es el problema. Porque, por eso yo te aconsejo primero consultar a un dermatólogo, ver si el problema es una alopecia androgenética. Sí, es genético porque su abuelo es calvo y además le han hecho un análisis en peluquería, le han hecho un análisis capilar y le han dicho que es genético. Bueno, hay que verlo porque efectivamente, como hemos comentado, la alopecia androgenética es muy frecuente en España, en todo el mundo, y entonces es muy difícil que nadie en nuestra familia tengamos un antecedente de alguien calvo, un abuelo, un padre, un tío, un abuelo por parte de madre. Entonces, habría que ver si él tiene efectivamente alopecia androgenética. Si tiene alopecia androgenética, no son cualquier pastilla. Hay pastillas, hay fármacos, que son fármacos realmente, no son vitaminas, son fármacos que van a actuar al nivel celular donde actúan los andrógenos para frenar ese efecto, que son eficaces, pero son tratamientos que hay que mantener durante toda la vida y antes hay que estar seguro si el caso de tu hijo realmente es ese. Por eso yo te aconsejo, primero consulta con un dermatólogo, que el dermatólogo valore, y si el dermatólogo lo confirma, él te va a poner seguro, le va a poner un tratamiento de los que tenemos hoy en día eficaces para detener esa alopecia, para que no llegue a quedarse calvo como su abuelo. Claro. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isabel. Gracias, hasta luego. Decimos, fíjense ustedes, para no quedarse calvo, como dice el doctor, a veces pensamos que ya tenemos que asumir, mi abuelo era calvo, yo me quedo calvo. Lo primero, hay un tratamiento previo, lo estamos viendo además en esas imágenes, ese examen que hace el dermatólogo y que primeramente un primer examen permite, además, doctor, que ustedes puedan ya intuir y saber cuál es ese problema que pueda haber en el paciente. Y luego ya cuando hay una calvicie que ya no la podemos controlar, hay otros tratamientos, o sea que se puede volver a tener pelo también, ¿eh? Sí, se puede volver a tener pelo. Hoy en día el trasplante de pelo, el autotrasplante de pelo, es decir, obtener cabello del propio paciente de una zona donde el pelo está sano, que es habitualmente la zona de la nuca, la zona occipital, y trasplantarlo a zonas donde se ha perdido cabello, es una intervención que se hace con mucha frecuencia, es una intervención poco agresiva, se hace con anestesia local y que tiene resultados excelentes cuando está indicado. Hay que ver si el problema que tiene el paciente es un problema que se puede beneficiar de ese trasplante de pelo o por el contrario. Ahí lo estamos viendo además en esas imágenes, ¿verdad? Un análisis de cada una de las zonas. Eso es. Primero inicialmente se hace un análisis, un estudio para ver qué enfermedad está detrás de esa calvicie o de esa alopecia, de esa pérdida de pelo. Después se ve qué zonas realmente están afectadas, están enfermas o necesitan ya trasplante de pelo, y después se analiza la zona de la que vamos a obtener el pelo. Una vez que tenemos eso hecho, vamos obteniendo de la zona de la nuca, de la zona donde hay pelo sano, pelos que después vamos a trasplantar en la zona que lo necesitamos. Pelo a pelo, cabello a pelo cabello. A pelo, efectivamente. Sí. Es una técnica muy laboriosa en la que se pueden llegar a implantar en una sesión que puede durar pues hasta 6 y 7 horas. Se pueden llegar a implantar 4 o 5 mil cabellos, eligiendo bien las zonas de donde los tenemos y donde lo trasplantamos. Ahora sí tenemos a María de Toledo. Buenos días, María. Hola, buenos días. Buenos días. Cuéntenos, ¿cuál es su consulta? Llamaba por mi hermano, porque mi hermano ha perdido ya mucho pelo. Yo creo que ya... No creo que ya que sea recuperable, y entonces él está preocupado porque él es bastante coqueto. Y entonces, pues eso de que se le vea el cuero cabelludo y demás, pues no le gusta. Entonces él quería saber si hay algún tratamiento, alguna intervención que podría pues ayudarle pues a recuperar ese pelo, aunque fuera un trasplante, saber qué tipos hay, si es doloroso, si es que era sobre todo natural. Esa era su pregunta. Muchas gracias, María. Pues te contestamos. Buenos días, María. Gracias. Mira, en primer lugar, como estoy diciendo a lo largo de la entrevista, sería muy importante que un dermatólogo, que un experto valorase a tu hermano, viese si realmente, aunque haya perdido mucho cabello, está haciendo un tratamiento para como mínimo conservar el que le queda y que no siga avanzando. Y además, a partir de ahí, ver si sería un buen candidato para hacer un trasplante. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante cuando estamos pensando hacer un trasplante a un paciente saber que tiene lo que llamamos estabilizada la enfermedad, es decir, que su alopecia no va a seguir creciendo, no va a seguir avanzando, porque en ese caso estaríamos poniéndole cabello por un lado y él seguiría perdiendo por otro, y el balance sería al cabo de unos años el mismo que antes de hacerse el trasplante. Entonces, lo primero,
ir a un especialista, ver si está haciendo el tratamiento adecuado para estabilizar la enfermedad, ver si la enfermedad está estable, si ya no está avanzando, si ese tratamiento está dando un buen resultado y a partir de ahí planificar el implante. Entonces me preguntabas, ¿es doloroso? No, no es doloroso, es una intervención que se hace, la hacemos a chicos y chicas jóvenes, a personas mayores, se hace con anestesia local, se hace en medio hospitalario para tener garantías de asepsia y de seguridad, pero es una anestesia en la que el paciente entra por su pie, se hace todo el procedimiento con anestesia local, es completamente indoloro y el paciente marcha a su casa por su propio pie en el mismo día de la intervención. Nosotros hacemos esta intervención de una forma rutinaria todas las semanas y hacemos tratamientos a pacientes que son de Madrid y que vienen de fuera de Madrid. Y muchos de estos pacientes, después de la intervención, se van al AVE o se van a su medio de transporte y vuelven a su casa, a su ciudad, haciendo una vida absolutamente normal, con muy poquito tiempo de recuperación, apenas 48-72 horas también por seguridad, pero realmente permite no interrumpir la rutina diaria de cada uno. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ti, María. Un abrazo, Adiós, un abrazo también días. para tu hermano y que no lo deje, que las cosas no hay que dejarlas. No. Gracias. Gracias, Adiós. María. Estamos, les recuerdo, con el doctor Miguel Sánchez Viera, dermatólogo fundador y director del Instituto de Dermatología Integral, que está ubicado en Madrid, en la capital, como les decía. El teléfono es el 925 28 87 91 y pueden pasar a hacer su consulta sobre calvicie o cualquier otro tema que les preocupe, porque a mí también me preocupa. Ahora le preguntaré al doctor esas manchas que empezamos a ver muchas veces, que será esa memoria que tiene la piel, ¿verdad? Quizá nos echamos suficiente bronceador y empiezan a aparecer en la piel. Ahora hablaremos de eso, pero antes recibimos a Isabel, desde Albacete. Buenos días, Isabel. Hola, buenos días. Muy buenos días. Cuéntanos, Buenos días. Isabel. Pues mira, yo quería consultarle al doctor que cuando me lavo el pelo, el cuero cabelludo me pica bastante y uso champús que no llevan nada químico. Entonces, ¿por qué puede ser eso? ¿Eso te está ocurriendo, Isabel, desde hace mucho tiempo o ha empezado a ocurrirte? Ha empezado ahora. Habría que mirar una de las causas más frecuentes de ese picor, de ese prurito, cuando nos lavamos el cabello, o incluso sin lavárnoslo, pero acentuado cuando lo lavamos, suele ser la presencia de un problema en el cuero cabelludo que llamamos dermatitis. A veces es una dermatitis que tiene causas genéticas y que se puede manifestar en el cuero cabelludo y en otros lugares, como es la dermatitis atópica. A veces son dermatitis irritativas por irritación por algún producto, a veces los tintes o a veces lacas o fijadores, y lo único que hace el lavado es aumentar esa irritación. Entonces, algo importante es que si ves que esto te está ocurriendo, aunque haga poco y está yendo a más, no se quita, consultes con un médico, consultes con un dermatólogo y examine tu cuero cabelludo, porque hay veces que la dermatitis con un simple examen, a veces tenemos que hacer pruebas, a veces hay que hacer hasta una pequeña biopsia, pero lo más frecuente es que con un simple examen el dermatólogo puede decirte si hay una dermatitis, ponerte el tratamiento adecuado y luego ya continuar utilizando tu champú, que como has dicho es bueno utilizar champús suaves. Muchas veces los pacientes nos preguntan, doctor, ¿es malo lavarse el pelo todos los días? No, no es malo. El pelo hay que lavarlo con la frecuencia que uno o una necesite para mantenerlo limpio. Lo que no es bueno es mantener suciedad en el cuero cabelludo. Entonces hay personas que con lavar el pelo un día a la semana lo mantienen limpio y hay personas que hacen mucho deporte, trabajan en ambientes contaminados y necesitan lavarse el pelo casi 2 veces al día. Bien, lo importante es que sea un champú suave, que no sea un champú agresivo, que produzca irritación, que reseque mucho. Entonces, lo que me dices que estás haciendo es correcto, utilizar un champú suave, pero si tienes una dermatitis hay que tratarla. Si no se trata, va a ir a más, va a ir a más, va a ir a más. Entonces, Y incluso los tintes me los compro que no lleven amoníaco. Eso es muy importante también. Casi todos los tintes llevan amoníaco, más cantidad, más concentración o menos. Pero hay que intentar, sobre todo personas que utilizan tinte con mucha regularidad, que contengan lo menos posible. Incluso hay tintes vegetales que prácticamente no lo contienen, aunque es verdad que desaparecen más rápido y hay que teñirse con más frecuencia. Isabel, ¿contestada a tu pregunta? Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Isabel. Adiós. Al hilo de lo que nos pregunta Isabel, te voy a hacer otra pregunta yo también. ¿Es conveniente cambiar de champú o yo es que me lavo con un champú, no voy a decir ninguna marca, que desde que era pequeña me sigo lavando? No, no es necesario cambiar de champú. Vale. Es verdad que los champús, como cualquier producto de limpieza, de higiene, llevan
química, llevan estabilizantes, llevan perfume, llevan conservantes, porque si no se estropearían muy rápido. Y hay personas que con el tiempo su champú de toda la vida se llegan a sensibilizar con alguno de estos componentes químicos, habitualmente son los perfumes o los conservantes, y necesitan cambiar porque ese champú que habían utilizado toda la vida empieza a irritarles, o porque el fabricante de ese champú, aunque se llame igual, ha cambiado algo en la fórmula, en la composición, y ese algo nuevo nos empieza a irritar. Pero si toleramos bien el champú, no hay ninguna necesidad de cambiar. Perfecto, 11 y 23 minutos, 925 28 87 91. Saben que estamos en directo en Castilla-La Mancha, en El Corazón es la Hora, de nuestra consulta, de su consulta, que abrimos cada día, ya lo saben, para que ustedes puedan preguntar al doctor que cada día nos visita hoy, nuestro dermatólogo, el doctor Miguel Sánchez Viera. No me canso de decir que es un gran dermatólogo, uno de los mejores que tenemos en nuestro país y encima de nuestra tierra. Gracias. Qué bueno tenemos en Castilla-La Mancha. Pepe, buenos días, desde Toledo. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Días. Bien, bien. Mira, tengo un problema porque mi padre era calvo, yo soy calvo, para mí eso no está bien y me gustaría saber cómo diferencio yo un sitio serio de otros tantos que están surgiendo por ahí, y a mí me gustaría tener pues, cierta garantía a la hora de ir a un sitio para solucionar el problema. Buenos días, Pepe. Mira, lo primero que te aconsejo es que vayas. Puedes informarte primero, hacer una primera selección pidiendo información a personas que hayan estado en ese sitio, si conoces a alguien. Tienes los colegios de médicos de cada provincia, pueden darte información de si hay un médico titular, un especialista, qué especialidad tiene, si está colegiado y tienes una persona que no tiene ningún problema que tengan registrado en el colegio. Pero más allá de ese punto, yo siempre aconsejo que vayas y veas qué impresión te dan, si te parece que son serios, si te parece que están haciendo algo serio, si te parece que están analizando tu problema con seriedad. Como siempre cuando tenemos una relación con cualquier profesional, es muy importante que sepamos realmente qué feeling nos da, qué impresión nos da. Vale, entonces yo te aconsejo que puedes informarte antes. Muchas veces es muy útil si otra persona que es de nuestra confianza ha ido a ese sitio o ha ido con ese especialista y nos da su opinión, porque es alguien de confianza nuestra y que no nos va a engañar, pero siempre la última impresión, es tuya. Y hoy en día además tenemos afortunadamente mucha información en un medio que todos conocemos, que es Internet. Entonces muchas veces la búsqueda en Internet nos permite ver opiniones que hay sobre ese centro o sobre ese profesional, nos permite ver qué otros centros hay y qué información aparece de esos centros, con lo cual hoy en día tenemos afortunadamente muchos medios para tener ese tipo de información. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Pepe, gracias a ti. Es importante saber en qué manos de quién nos ponemos. Sin importante, duda. porque muchas veces decimos, bueno, pues es que a mí me ha dicho, he ido a una peluquería, me han hecho un análisis capilar que está muy bien, pero siempre es mejor acudir a un centro dermatológico y que nos hagan los análisis oportunos, porque a veces se enmascara más que otra cosa. Es verdad, y eso es algo que nos ocurre con mucha frecuencia. El pelo es una parte de nuestro organismo y es una parte viva de nuestro organismo, y cuando vamos a la peluquería estamos yendo a un lugar donde nos están haciendo un servicio estético, nos están peinando, nos están tiñendo, nos están cortando, pero realmente la peluquería no es el lugar, a veces es el lugar donde llama la atención. Muchas veces la peluquera o el peluquero advierte al paciente, oye, te está clareando en la coronilla, en un sitio donde no nos lo habíamos visto, pero no es la persona cualificada para hacernos un diagnóstico de una enfermedad ni un tratamiento. A nadie se le ocurriría que le hiciera un diagnóstico de una enfermedad digestiva la tienda de alimentos donde va a comprar alimentos. Pues lo mismo es, igual, lo mismo es. Igual. ¿Cómo advertimos que una mancha en la cara, que sobre todo empiezan a aparecer a hombres y mujeres en esta época, es una mancha que requiere una consulta con el dermatólogo? Eso es muy importante por varios aspectos. Uno, porque cada vez afortunadamente vivimos más, porque cada vez además vivimos más sanos y esa salud nos permite hacer vida al aire libre. En España nos gusta salir a la calle, sentarnos en un bar a tomar nuestro aperitivo, caminar al sol, y entonces estamos durante muchos más años que lo estaban nuestros abuelos expuestos a ese sol. Y aparecen manchas. Muchas de esas manchas son manchas
estéticas, no tienen mayor importancia más que a nosotros no nos gusten, y hoy en día hay tratamientos estéticos muy eficaces para quitarlas, y son manchas que van a ir apareciendo cada vez más con la edad. Cuanto mayores somos, tenemos más años de exposición solar, hay esa memoria solar en la piel, las células reciben luz ultravioleta y eso les produce un pequeño daño. Ese daño repetido una y otra vez puede terminar provocando una mancha que no tenga más que importancia estética, o puede terminar provocando una mancha que sí que tenga importancia, y es que haya provocado un cáncer de piel. A veces las palabras son más serias. Son mucho más serias, y el cáncer de piel es el cáncer más frecuente que tiene el ser humano, más frecuente que el cáncer de mama, más frecuente que el cáncer de colon, aunque afortunadamente la gran mayoría de estos cánceres de piel se curan, y por eso en las estadísticas de mortalidad por cáncer no ocupan afortunadamente los primeros lugares, pero en número global el cáncer más frecuente que tiene el ser humano es el cáncer de piel. Ahora, dentro de unos días, se celebra en toda Europa el Día del Euromelanoma. Pues bien, el melanoma es el cáncer de piel que más aumenta y que es más agresivo. Afortunadamente no es el más frecuente, y muchas veces se manifiesta como una simple mancha, como un simple lunar que no teníamos, o un lunar que teníamos pero nos ha cambiado. Puede aparecer en cualquier parte Puede del cuerpo. aparecer en cualquier sitio del cuerpo, y a veces son sitios expuestos al sol y fácilmente visibles, como es la cara, pero a veces aparece en la planta de los pies, por ejemplo. Entonces tenemos que dar importancia a las manchas. Si es una mancha que conocemos, que teníamos desde hace años y que nos va aumentando lentamente, probablemente sea una mancha benigna y no tenga mayor problema. Si es una mancha que nos ha aparecido bruscamente y sabemos que nuestra piel tiene tendencia a desarrollar manchas, yo aconsejaría consultar siempre por dos cosas. Porque, por una parte, ese melanoma, ese cáncer de piel que aumenta cada vez más, puede llegar a ser grave, y sin embargo, si se detecta tempranamente, se cura con una simple extirpación quirúrgica con anestesia local. Y por otra, la parte estética. Antes estamos acostumbrados, yo recuerdo cuando era pequeño, las manchas, los médicos incluso decían, no, eso no se quita, no te preocupes, eso te das maquillaje y te lo disimulas porque no se quita. Hoy en día hay métodos muy eficaces, láseres, tratamientos químicos, tratamientos físicos, con los que podemos quitar las manchas que tienen una importancia estética, y sobre todo nos permite, una vez que vemos al paciente, diferenciar entre una mancha benigna y una mancha maligna. Perfecto. Ahora haremos además de esos tratamientos, pero les recuerdo el teléfono 925 28 87 91, es el teléfono de su consulta médica. Nos visita nuestro dermatólogo, el doctor Miguel Sánchez Viera, y recibimos una llamada. Aurora nos llama desde Cuenca. Buenos días, Aurora. Buenos días. Muy buenos días, cuéntenos. Pues mire, resulta que es que me duele, tengo los brazos con manchas. Se me ponen del codo para abajo muy oscuros y con manchas blancas. Y quisiera saber de alguna crema o algún tratamiento o alguna cosa. Buenos días. Lo primero que le aconsejo es que en esas zonas de los brazos o las piernas o la cara, que son las que tenemos más expuestas al sol durante toda la vida, nos acostumbremos todos. Nos tenemos que acostumbrar a poner, en las épocas en las que ya empieza el buen tiempo, como ahora en verano o en primavera, a poner fotoprotector, crema protectora solar cuando salimos a la calle y vamos a estar un buen rato, porque esas son las zonas, cara, escote, brazos y piernas, que tenemos más horas expuestas al sol durante nuestra vida. Muchas personas piensan que solo se exponen al sol cuando van a la playa o a la piscina. Sí, es verdad. No es verdad. Es cuando únicamente utilizamos el protector. Y realmente nos ponemos al sol durante muchas horas de nuestra vida. En cuanto empieza el buen tiempo, en España, que afortunadamente tenemos muchos días al año de buen tiempo, nos gusta ir con la manga corta, nos gusta ir con pantalón corto, con falda a las mujeres, y en esas zonas recibimos sol desde que salimos a la calle. Y además lo recibimos de una manera inadvertida, porque estamos pensando en otras cosas, no es como cuando estás en la playa. Un fotoprotector tiene que utilizar con un índice alto, siempre que salga y vaya a estar un buen rato. ¿Qué quiero decir con índice alto? Al menos índice 30. ¿Sí? Poner un fotoprotector índice 30 regularmente. Si dice, hoy voy a salir, voy con manga corta, voy a estar un buen rato en la calle, me pongo mi fotoprotector en las zonas descubiertas, donde no voy a llevar ropa. Y luego, las manchas que me dice, hay que verlas, porque hay muchas manchas y muchos tipos de manchas en la piel. ¿Qué edad tiene usted? 71 años. Bueno, pues con su edad es muy frecuente que en esas zonas aparezcan un tipo de manchas que llamamos discromías o acromías en confeti, que es un signo de envejecimiento de la piel en esas zonas donde nos ha dado mucho el sol. Entonces, en primer lugar, utilice fotoprotector, y dos, consulte, que la vea un dermatólogo, porque yo le he dicho una causa frecuente, pero sin ver esas manchas no puedo estar seguro al 100% si es ese problema. Si es ese problema, lo ideal es que utilice fotoprotector y hidrate mucho luego la piel cuando esté en casa,
por la noche, ¿vale? Pero consulte con un dermatólogo que se las vea para estar seguros. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Quisiera también consultarle que se me cae bastante el pelo y me compré unos champús muy buenos, pero claro, no sé por qué se me cae. Bueno, a su edad es muy frecuente... No, espera un momento, Sí. es que también tengo problemas de tiroides. Okay. Entonces, yo creo que se relaciona el uno con lo otro. ¿O qué cree? Sí, está muy relacionado. El tiroides produce unas hormonas, una hormona que se llama tiroxina, que es muy necesaria para muchas de nuestras funciones vitales y que en el pelo tiene también mucha importancia. Y es muy frecuente que en personas que padecen tanto de hipotiroidismo, que es falta de esas hormonas, que es muy frecuente, como... Bueno, pues personas que padecen de ese problema, el cabello nota y se manifiesta como una pérdida del cabello y muchas veces también de las cejas. Pacientes que tienen problemas de tiroides también pierden, sobre todo de la cola de la ceja, de la parte lateral de la ceja y del cuero cabelludo, de la cabeza. Entonces, lo primero en ese caso es que su endocrino le haga un buen control, que vea... Usted puede estar haciendo el tratamiento correcto, pero hay muchas veces... Sí, lo llevo. Hay muchas veces que a lo largo del año tenemos fluctuaciones de esos niveles de hormonas y hay que hacer lo que llamamos los médicos un ajuste de su dosis, ver que a lo mejor la dosis que le estaba yendo bien hace 2 meses, ahora mismo ya no es la adecuada porque el tiroides ha tenido también un cambio y es necesario ajustar la dosis. Entonces, eso su endocrino se lo va a hacer. Si además de tener ese ajuste de dosis sigue usted teniendo caída, hay que ver porque hay veces que se juntan varias causas. La alopecia, la caída de cabello es muy compleja y muchas veces nosotros cuando vemos a un paciente con un problema de caída de cabello tenemos que pedir análisis endocrinológicos, análisis genéticos, análisis nutricionales, porque están influyendo muchas cosas y analizar el propio cabello. Entonces, hay veces que no es solamente una causa, no es solamente el problema de tiroides, hay veces que lo que nos encontramos es que una misma paciente tenía desajustado su tratamiento de tiroides y además estaba teniendo manifestaciones que a su edad era lo que le iba a decir, es muy frecuente que mujeres que no han tenido problema de cabello nunca, después de la menopausia, se produce en la mujer un cambio hormonal muy importante y ese cambio hormonal hace que muchas mujeres que nunca habían tenido problema de cabello empiecen a tenerlo y empiecen a notarlo a lo mejor a partir de los 60, 65 años o a veces antes. Entonces hay muchas veces que se unen dos cosas. Entonces mi consejo, 1, vaya al endocrino, puesto que ya sabemos que usted tiene un problema de tiroides, que le ajuste para ver cómo está ahora mismo su tiroides. 2, si sigue teniendo problemas, vaya a un dermatólogo, porque entonces hay que ver más cosas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muchas gracias. Gracias a ti, Aurora. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Un besito, hasta luego. Adiós. Nos vamos ahora a Madrid, a Móstoles concretamente, con José Manuel. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, José Manuel. Tengo bastantes problemas últimamente de alopecia y quería consultarle al doctor qué me recomienda para si visitar a un dermatólogo, qué puedo hacer. Tengo 55 años y se me está produciendo esta alopecia en los últimos tiempos, como de 2, 3 años para acá, de una forma bastante acelerada. ¿Hay antecedentes en su familia si tiene hermanos o su padre o abuelos, si recuerda, o tíos, hermanos de su padre o de su madre con algún...? No especialmente, porque mantuvieron el pelo, mi padre, por ejemplo, que es la referencia que yo tengo, mantuvo el pelo hasta bastante mayor, una cantidad importante. Iba perdiendo cierta cantidad, pero no lo que yo estoy perdiendo, que bueno, tengo la parte frontal con bastante pérdida de cabello. Cuando dice la parte frontal, ¿es toda la frente o solo las entradas, las sienes? No, de la frente hacia atrás. Hacia atrás. Bueno, pues es posible, pero de nuevo, sin verle y sin hacerle un examen, es arriesgado. Es posible que usted esté teniendo síntomas de la alopecia de la que estamos hablando, que es la más frecuente o de las más frecuentes en el hombre, que es la alopecia androgenética. Muchas veces se manifiesta en chavales jóvenes, pero hay veces que las primeras manifestaciones aparecen a los 40 años, a los 50 años. Entonces, sí que le aconsejo que vaya a un dermatólogo. El dermatólogo es el experto en cabello, es el médico que tiene la especialidad para poderle tratar y aconsejar y que valore su caso. Si efectivamente es una alopecia androgenética, hoy en día disponemos de 2 grupos de tratamientos muy eficaces que le pueden ayudar.
en función un poco de lo que usted desee y lo que usted esté buscando. Uno, como mínimo a detener el proceso, hacer que no siga perdiendo cabello. Y dos, es posible recuperar parte de lo que ha perdido o implantar en la zona donde ha perdido cabello sano del que usted tiene en otras zonas del cuero cabelludo. Entonces, yo siempre a los pacientes les planteo, en un caso como usted, si hacemos el diagnóstico de alopecia androgenética, es ¿qué busca? ¿Busca quedarse como está o mejorar un poquito? Entonces tenemos tratamientos médicos, a veces tratamientos que hacemos también en consulta complementarios para detener el proceso e intentar mejorar un poquito, o quiere tener una mejoría, no solo detenerlo, sino recuperar parte de la imagen que ha perdido. En ese caso, además del tratamiento médico, tenemos la posibilidad del tratamiento quirúrgico del implante de pelo, del autoimplante de pelo. Pero mi primer consejo, como estoy diciendo hoy a los televidentes que nos llaman, es consulte con el dermatólogo, que él valore si su problema es una alopecia androgenética o si es otro tipo de alopecia, le va a decir qué tratamientos son los adecuados. De acuerdo, pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ti, José Manuel, un abrazo. Hasta luego. Alopecia androgenética, que afecta, decíamos, a hombres y a mujeres. También vemos muchas veces que el cabello, yo hablo por mí, empieza como a quedarse como más fino, empieza como a debilitarse. ¿Ahí advertimos un problema de estrés o qué podemos...? Pueden estar ocurriendo varias cosas. Muchas veces, efectivamente, el síntoma primero es ese. Notamos un cabello más fino y más lacio. Y cuando en consulta analizamos ese cabello y lo vemos al microscopio, vemos que efectivamente todo o parte de ese cabello está disminuyendo de grosor. Tiene menos grosor que en las zonas donde lo tenemos sano. Entonces, eso puede ser un primer síntoma de la alopecia androgenética. En la alopecia androgenética ocurre un proceso muy curioso que llamamos miniaturización del cabello. ¿Qué es la miniaturización? Es el proceso por el que, por el efecto de los genes y de las hormonas que influyen en el proceso, el pelo inicialmente no se nos cae. Lo que se va volviendo es cada vez más fino y crece menos, crece más despacio, hasta que llega un momento en que se transforma, no todos a la vez, pero poco a poco, de una manera alternada, se transforman en pelos como el vello que tenemos en el cuerpo, que finalmente se atrofian y desaparecen. Ese es un proceso largo, de años. Entonces, muchas veces ese es un primer síntoma de alopecia androgenética. Otras veces es un síntoma de otro proceso que lo que está produciendo es un adelgazamiento del cabello, pues por factores metabólicos o nutricionales. Por ejemplo, en los casos que decíamos hay pacientes con hipotiroidismo, que tienen un hipotiroidismo más o menos controlado, pero durante muchos años, pacientes que además a lo mejor tienen diabetes simultáneamente, y eso produce un trastorno metabólico que hace que el pelo también vaya volviéndose, además de perder, vaya volviéndose más fino, y vemos eso. Hay que verlo, hay que ver si exactamente esa figura, ese adelgazamiento del pelo, eso es un proceso de miniaturización, y lo que tenemos detrás es una alopecia androgenética que no va a dar síntomas hasta a lo mejor muchos años después. Yo hay mujeres que les hacemos un diagnóstico de alopecia androgenética cuando llegan a la menopausia o cerca de la menopausia y les preguntamos y nos dicen no. A mí no me ha faltado pelo, pero sí que desde los 40 años o desde el segundo embarazo empecé a notar que empezaba a volverse más fino el pelo. ¿Por qué pasa eso en los embarazos? En los embarazos se producen varios hechos que son importantes. Uno, hay cambios hormonales. Durante el propio embarazo, los cambios hormonales suelen ser positivos para el pelo, porque la mujer empieza a desarrollar la placenta y la placenta empieza a formar una serie de hormonas que, si el estado nutricional de la mujer es bueno, esas hormonas van a ayudar al pelo. Su inicial función es que ayuden al feto que se está formando, pero indirectamente el pelo también se beneficia. Pero cuando llega el parto, después del parto, en el puerperio, en el posparto, se produce un cese de esas hormonas que se estaban produciendo, y el ovario, que produce otra serie de hormonas que estaba utilizando el pelo, todavía no está activo como lo está en condiciones normales. Entonces hay unos meses en los que primero hay un cambio positivo y luego hay un cambio brusco que es negativo para el pelo. Entonces hay muchas mujeres que notan el problema no en el embarazo, sino en el posparto. ¿Y hay algún remedio ahí? Sí, hay tratamientos para intentar aminorar ese problema. A veces también nos encontramos con que mujeres que no habían tenido síntomas hasta entonces, los tienen con ese primer cambio hormonal brusco, y nos pone de manifiesto que sí que tienen un gen o genes de la alopecia androgenética que luego los van a desarrollar. Y hay mujeres que además que lo notan. Yo he ido empeorando en cada embarazo. Luego entre los embarazos estaba bien, pero cada vez que he tenido un hijo, en los siguientes meses mi pelo se ha vuelto más fino y ya no lo he recuperado, ya se me quedó más fino. Vino el segundo hijo y un poquito más, vino el tercero y un poco más.
y cuando llegué a la menopausia es cuando empecé de verdad a perder, cuando me empezó a clarear. Eso es un fenómeno frecuente y los embarazos nos sirven para detectar algo que no hubiéramos notado. 925 28 87 91 tienen la oportunidad aquí en Castilla-La Mancha, en el corazón, de pasar a la consulta de su dermatólogo y hacer la consulta que ustedes consideren oportuna, y el doctor Sánchez Viera tratará de contestársela, fundador y director del Instituto de Dermatología Integral de Madrid. Quiero advertirles a ustedes que nos están viendo que muchos toman el sol sin protección, y yo he escuchado muchas veces decir, bueno, tú es que eres muy blanca, por mí que yo soy blanca, tienes que ponerte protección, pero como yo soy más morena, no la necesito. Ahí vamos a decir las cosas claras, doctor, porque hay mucha gente que confía en que su piel es más fuerte porque es más oscura y no utilizan protección, y yo quiero que usted les diga. Es un error y concretamos. Efectivamente, el color moreno de nuestra piel nos lo da la melanina, que es un filtro natural que tenemos para protegernos del sol, pero no nos da una protección absoluta. Es cierto que las pieles más morenas son pieles que resisten más, pero no resisten todo. Y hay dos efectos que el sol va a tener en esas pieles. Por un lado, aunque resistan más de cara a mantener, digamos, la protección frente al cáncer o frente a la luz ultravioleta que produce el cáncer, también van a sufrir ese daño en la superficie de la piel y son pieles que se van a manchar más. De hecho, son las personas muy morenas que han tomado mucho el sol, son personas que tienen luego un envejecimiento prematuro. Les vemos con muchas manchas en la piel a edades más tempranas. Esa piel más morena también se pigmenta anormalmente con más facilidad cuando envejecemos. Pero además, esa protección es relativa, no es una protección absoluta. Efectivamente, si nuestra piel es muy morena, la piel que puede tener una persona mulata o muy morena, y vivimos en Finlandia, que tenemos muy pocas horas de sol, la protección es fenomenal, es genial. Pero si esa persona que es muy morena pasa todo el año en el sur de España, por ejemplo, o en Castilla-La Mancha, que tenemos mucho sol durante todo el centro, desde la primavera hasta el otoño, muchas horas de sol, y está muy expuesta al sol, llega un momento en que su melanina no le protege. Entonces, para ser prácticos, es aconsejable utilizar fotoprotector siempre que nos expongamos al sol, sobre todo si nos estamos exponiendo al sol en los meses del año que tenemos más radiación, que es desde la primavera hasta mediados del otoño, cuando la radiación ultravioleta incide perpendicularmente a la Tierra y es cuando recibimos mucha más cantidad de radiación, y en las horas centrales del día. Es muy importante. Tenemos que, si es posible, evitar el sol en esas horas. Y si no es posible porque tenemos que salir y tenemos que movernos, utilizar protección. Da igual morenos y blancos, advertidos quedan, que nos lo está diciendo nuestro dermatólogo, que luego yo he visto en la playa muchas locuras y lo que menos se ve son protecciones altas, al contrario. Sí, es verdad. Es así. Nos llama María de Retoledo. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Cuéntenos. Pues mire, le quería preguntar al doctor. Yo tengo diagnosticado... Eres Alicia. Perdón, Alicia, que te cambie el nombre. Sí. No pasa nada. Tengo diagnosticado ovario poliquístico y el dermatólogo me ha diagnosticado también por su lado, tengo alopecia androgenética y estoy tomando un tratamiento de minoxidil al 5%. Y la verdad que la última vez que acudí al dermatólogo había visto mucha evolución y que me iba muy bien. Pero ahora últimamente, no sé si es que la pregunta es que no sé si el minoxidil adquiere tolerancia, porque últimamente ya no noto los efectos tan positivos que notaba yo hace unos meses. Y esa es la pregunta. Y también preguntar si hay algún otro tratamiento aparte del minoxidil que me podría venir bien. Bien, Alicia. Una primera cuestión es, además del minoxidil que te ha puesto el dermatólogo, ¿tu ginecólogo estaba tratándote ese ovario poliquístico con algún anticonceptivo o algún medicamento? Sí, con anticonceptivo. ¿Y eso lo estás tomando? Sí. De acuerdo. Eso es muy importante. El ovario poliquístico es un problema que afecta a muchas mujeres jóvenes, a veces es leve y pasa desapercibido porque da pocos síntomas, y muchas veces lo diagnosticamos o lo sospechamos los dermatólogos porque en mujeres jóvenes que no habían tenido otros síntomas empiezan a tener síntomas en el cabello, consultan, investigamos un poco más, a veces hacemos analítica y descubrimos patrones analíticos, sobre todo hormonales, que nos hacen sospechar que puede haber un ovario poliquístico con poca afectación, o lo que se llama también un ovario polimicroquístico, con pequeños quistes que no producen una alteración hormonal grande. ¿Qué ocurre en ese momento? En ese momento ocurre algo parecido a lo que le ocurre a la mujer cuando llega a la menopausia, y es que
su cantidad de andrógenos que produce es más elevada y el efecto de los estrógenos no los compensa tanto, no los frena tanto en su efecto sobre el cabello, y empiezan a aparecer manifestaciones como las suyas en mujeres jóvenes que a lo mejor no hubieran aparecido hasta los 55, a los 60 años. Y son mujeres que desarrollan una alopecia tempranamente, y son muchas veces, lo vemos y lo vemos en la consulta, mujeres que vienen con un cuero cabelludo muy despoblado, un pelo muy fino, porque empezaron ya a los 18, 19 años a tener el problema. Entonces, ahí es muy importante las dos cosas. Uno, controlar el ovario poliquístico, y ese control, como le decía también antes a otra persona que llamó, ese control es un control dinámico. ¿Qué quiere decir? Que el que me lo hayan controlado a principios de año no quiere decir que 3 meses después no haya habido una pequeña alteración que exija ajustar el tratamiento. Y luego tratar la alopecia, que el minoxidil es uno de los tratamientos más eficaces, no es el único. A veces los dermatólogos tenemos que asociar al anticonceptivo que ha puesto el ginecólogo un antiandrógeno adicional para frenar ese efecto. A veces, ahora hay algunos estudios que podemos utilizar ese antiandrógeno incluso intralesionalmente en el propio cuero cabelludo, en pequeñas inyecciones, en pequeñas infiltraciones. Entonces, primera cuestión que tiene que hacer, que yo le aconsejo, es, uno, que su ginecólogo valore, o el dermatólogo lo puede hacer con una simple analítica, si el balance de hormonas que tiene hoy en día está realmente controlado con el tratamiento que tenía, porque puede que haya cambiado, y ese es el primer paso que hay que hacer, ajustar el tratamiento para ese desbalance, para esa alteración de las hormonas, porque si no, por mucho... Eso puede ser seguramente que me hayan cambiado la pastilla, o sea, ya la anticonceptiva me hicieron un análisis de sangre y vieron que mi nivel de hormonal, pues no te sé decir concretamente porque los nombres no los entiendo muy bien, que tenía un nivel elevado de una hormona. Entonces me cambiaron a otra pastilla anticonceptiva. Eso necesita entonces su tiempo para regular esa hormona. Probablemente la hormona que estaba elevada, que es muy frecuente en el ovario poliquístico, sea uno de los andrógenos, que efectivamente algunos tienen nombres complejos, pero para regular ese andrógeno no ocurre desde el primer día que empezamos a tomar la nueva pastilla. Necesitamos unos meses para que ocurra ese cambio. Entonces, probablemente necesite un poquito de tiempo y hacer un nuevo análisis de control para ver si se está regulando. Simultáneamente, ¿se puede hacer algo más que el minoxidil? ¿El minoxidil crea tolerancia? No exactamente, no está demostrado que el minoxidil cree tolerancia. Lo que ocurre es que no todos los pacientes responden siempre igual durante toda su vida al minoxidil. En estudios que hay se estima que aproximadamente un 60% aproximadamente de las alopecias androgenéticas, tanto en el hombre como en la mujer, responden al minoxidil, pero hay un 40% aproximadamente que responden poco, son pobres respondedoras. Y en ese caso a veces hay que añadir algo más para potenciar el efecto del minoxidil o cambiar algún otro producto, algún otro fármaco. Entonces, consulte por las dos vías, coméntele a su dermatólogo eso que me está diciendo, probablemente su dermatólogo le diga que tiene que esperar un poco más para ver que el efecto del anticonceptivo nuevo que le han puesto, de la pastilla nueva, consigue lo que estamos buscando, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Alicia. Gracias a vosotros. Gracias por llamarnos, un abrazo. Un saludo. Un besito muy grande. Hasta luego. Nos vamos hasta Valdepeñas con Manoli. Muy buenos días, Manoli. Hola, buenos días. Hola, Manoli, cuéntanos. Pues mira, quería consultarle al doctor que tengo 53 años actualmente, hace como 2 años y medio, me empecé a notar una molestia en la parte del labio inferior. Al tener episodios repetidos fui al farmacéutico y me recetó una pomada. Al ver que esto se repetía, fui al médico de familia, fui al especialista, al dermatólogo, y me dijo que tengo un herpes labial. Entonces, la verdad es que es bastante molesto. Me puso lisozima porque me dijo que era debido a que igual estaba baja de defensas o algo así. Que utilizase lisozima, un protector solar y nada más. La verdad es que los episodios se están espaciando un poco más, pero cada, 2 o 3 meses aproximadamente el episodio se vuelve a repetir. Últimamente me ha salido también un poquito en la cara, en la parte baja de la nariz. Más que nada llamo porque me dijo que es algo vírico, que lo tendría siempre, estaría latente y bueno, que me saldría cuando quisiera. Entonces llamo más que nada porque no me resigno a hacerme a la idea de que esto va a vivir siempre conmigo. Últimamente estoy visitando al dentista y simplemente el contacto del guante de látex con la boca
pues le provoca un brote. Me provoca otro brote, me hace sentirme bastante mal, me da miedo utilizar una servilleta, un Kleenex, un papel de tela, todo. Entonces, bueno, quería saber, nunca me han hecho una analítica al respecto, si hay algún tipo de tratamiento que, aunque tenga que vivir siempre conmigo este virus o como se llame, haga que los episodios pues, se espacien un poquito más, algo que me haga mejorar. Bueno, Manoli, vamos a ver. Efectivamente, por los síntomas que me cuenta y la periodicidad, el lugar donde aparece en el labio, que la ha visto ya además un especialista, seguro que se trata, o casi seguro que se trata de un herpes, lo que llamamos herpes simple labial. El herpes es un virus, hay varios tipos, la varicela, por ejemplo, que muchos niños padecen y que nos vacunamos, etcétera. La varicela es un virus del grupo del herpes, se llama virus varicela zoster y produce otras manifestaciones distintas. Y el virus del herpes simple, tanto como con el de la varicela, todos estos grupos de virus del herpes tienen una peculiaridad, y es que ni nuestro organismo los erradica completamente, nuestras defensas, nuestro sistema inmune son capaces de detener la infección. Tarda unos días, pero no lo erradica de nuestro cuerpo, de nuestra piel o de nuestros nervios, porque es un virus que se acantona a veces en el nervio y ahí queda de forma latente y al cabo de meses o de años vuelve a manifestarse. Entonces, ni los medicamentos, vemos que por un lado ni nuestro organismo lo erradica del todo, tenemos defensas para pararlo, pero no lo erradicamos del todo, ni los medicamentos que tenemos tampoco nos sirven para erradicarlo completamente. Detenemos su progresión, ayudamos a nuestro sistema inmune a que cure y el virus desaparece aparentemente, pero queda acantonado ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en un caso como el suyo? Si a usted le está saliendo con mucha frecuencia, me ha dicho que le había mandado lisocima, pero sí, cuando le brota, cuando nota usted los primeros síntomas, se aplica una pomada de aciclovir. Aciclovir, exactamente. Y se la aplica con frecuencia desde los primeros momentos en que lo nota, porque la pomada de aciclovir es eficaz teniendo en cuenta dos cosas. Uno, hay que aplicarla en los primeros momentos que el paciente todavía no está el herpes, pero nota esa sensibilidad que usted me comenta, por ejemplo, cuando va al dentista, ese escozor o ese pinchazo que empieza a notar. Y dos, hay que aplicarla cada 4 horas durante el día, es decir, con mucha frecuencia. Si lo hacemos así, en la mayoría de los casos detiene el brote, hace que nos dure un par de días y se controla, a pesar de lo cual hay que mantenerla más días para que el virus no vuelva a rebrotar de nuevo pronto. Entonces, si hace esto, sería el primer paso que yo le aconsejo. Si no, si con eso no lo controla, lo que le aconsejo es que vuelva a consultar con su dermatólogo, porque hay pacientes que necesitamos darles ese mismo tratamiento precoz cuando va a haber un brote, dárselo en comprimidos, darles el aciclovir o derivados que hay en pastillas. Pero es muy importante, igual sea en pastillas o en pomada, que lo hagamos muy precozmente, en cuanto notamos los primeros síntomas, que suele ser pinchazo o escozor en esa zona. Incluso en casos que no es el suyo, pero hay pacientes que tienen ese brote 3 o 4 veces al mes, prácticamente están continuamente. En esos casos hay un tratamiento que llamamos tratamiento profiláctico, que hay que estar tomando aciclovir en comprimidos durante varios meses, incluso años, pero son tratamientos que debe ser su especialista quien se los controle y quien le diga si usted debe hacerlos o no. Pues Manoli, muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes, buenos días. Gracias. Un abrazo, muy buenos días. Gracias. María desde Toledo, buenos días. Sí, buenos días. Bajamos la televisión, por favor, el volumen de la tele, por favor. Mientras tanto, porque es que si no nos escuchamos dobles. Mi pregunta es Díganos. para mi marido. Para su marido. Le dio una trombosis en la pierna. Sí. Entonces, ahora cuando le da el sol en los brazos, pues se le pone como un moratón, como si le hubieran dado un golpe ahí. Pero solamente en los brazos. Pero mire, es que no puede salir como se le ponen los brazos. Quisiera saber qué remedio es. Y María, ¿ha visto a su marido el médico? ¿Ha visto esos moratones que le salen? ¿O? Sí, cuando le dio la trombosis en la pierna y en la otra también tiene la circulación muy mal. Cuando le sale una heridita le tarda meses en curar. Eso por una parte. Pero luego lo de los brazos
Pues el médico de cabecera dice eso no tiene importancia. No le duele, dice pues no, dice no tiene ninguna importancia. Y mire, hoy, pues... yo le explico. Probablemente, pero de nuevo, sin verlo y sin poder examinar a su marido, es arriesgado estar seguros. Probablemente su marido tenga un problema que es muy frecuente en personas de cierta edad, a partir de una edad, en zonas del cuerpo que han estado muy expuestos o que están muy expuestos al sol, y más aún si esa persona, como es el caso de su marido, tiene problemas de circulación. Y es una cosa que se llama técnicamente púrpura senil. Senil porque aparece en personas mayores, púrpura porque es el nombre que se da en la medicina a esos moratones que aparecen muchas veces espontáneamente. Y efectivamente, como le dice el médico de cabecera, no es algo grave, no es algo importante para la salud. Simplemente se debe a que con la edad las paredes de los capilares de la piel se vuelven muy frágiles, y en las zonas donde nos ha dado el sol ha producido aún mayor fragilidad de esos capilares. Más el problema circulatorio que tiene su marido hace que espontáneamente esas paredes de los capilares se rompan con frecuencia y produzcan como un pequeño o un gran, porque hay pacientes que les ocupa todo el brazo, todo el dorso de la mano, como un gran moratón. Realmente, si solo es eso, perfecto. Si solo es eso, es verdad lo que le ha dicho su médico, que no es grave. A veces lo ayudamos con vitaminas y con cremas que ayudan un poquito a fortalecer esa pared de los vasos. A veces complejos vitamínicos que llevan vitamina B y vitamina C, que mejoran un poquitín la formación de colágeno y mejoran un poco esa estructura de la pared del vaso. A veces también con cremas que mejoran eso. Pero realmente... es verdad, no se preocupe porque no es algo grave, no es algo importante, es algo llamativo, vistoso, pero no hay ningún problema importante del que preocuparse. Y coménteselo al médico, que seguramente le puede recetar algunos complejos vitamínicos que le ayuden un poquito. Sí, ¿y qué crema le podría yo dar? Hay varias cremas, pero no se lo van a quitar. Son cremas para hacer efecto a largo plazo. Y yo ahora no le puedo decir nombres en la antena, pero consulte, pues son medicamentos, son fármacos. Consúlteselo al médico de cabecera, que le va a poder ayudar seguro. Bueno, pues muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a usted, María. Hola, adiós. Otra María desde Albacete nos llama. Buenos días, María. Es el Día de las Marías. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, estoy viendo el programa y quería hacerle una pregunta al dermatólogo, porque mi hijo, no sé si con la edad que tiene, es normal que tiene 33 años y se le cae un montón de pelo, se queda calvo. Bueno, calvo del todo no, pero que se le queda muy claro. Entonces yo quería preguntarle a ver con qué clase de champú o qué se tenía que hacer para que no se le caiga tanto. Y aparte, pues también le sale un montón de caspa y todo eso. Muy bien. Pues mire, lo primero, como todo lo que estamos comentando, y lo primero, hay que valorar qué problema tiene, ver si realmente, por lo que me dice, la caspa muchas veces, o lo que llamamos caspa, es la manifestación de un problema en la piel del cuero cabelludo que llamamos dermatitis. Y hay varias dermatitis, y muchas veces la dermatitis no es la causa de caída del cabello, pero la agrava. A veces puede serlo si es una dermatitis muy severa y muy sobreinfectada, pero normalmente agrava un problema que haya de cabello añadido, que haya debajo de esa dermatitis. Los champús son una ayuda, sobre todo champús que llevan medicamentos, pero los champús que llevan medicamentos no son los que usted compra normalmente en la droguería o en el supermercado. Son champús que le tiene que recetar su médico. Mi consejo es, uno, vaya al dermatólogo. El dermatólogo, estamos diciendo esta mañana, es el especialista en la piel y en el cabello, y es el especialista que va a poder, primero, hacer un diagnóstico, saber si tiene esa dermatitis, y seguro que le va a mandar champús de farmacia que llevan medicamentos apropiados para esa dermatitis. Y dos, si además tiene una alopecia y es una alopecia androgenética, le va a poner un tratamiento que ayude a largo plazo a detener esa alopecia. Es la última llamada que tenemos, María desde Albacete, que estamos atendiendo ahora, doctor. Sí. Muy bien, entonces esos medicamentos que pueden detener la alopecia quizá no le ayuden a recuperar lo que haya perdido, pero sí a que no siga perdiendo, y le va a aconsejar seguramente posibilidades para que, si hay posibilidad, si hay
tiene cabello todavía que no ha desaparecido, que no se ha atrofiado del todo, poder recuperar ese cabello o incluso, no sé si sería su caso, llegar a un implante. Pero lo primero, ir al especialista, tratar esa dermatitis, utilizar los champús adecuados, pero son champús de farmacia, son medicinas, y después las medicinas adecuadas para la alopecia. María, desde Albacete, muchísimas gracias. ¿Me permite una pregunta más? Sí, rápidamente. Bueno, mire, también tengo mucho miedo sobre el sol, porque mi hijo pues es joven y trabaja mucho en el sol. Entonces yo siempre le digo que se eche una crema protectora para esa piel. Se pone muy rojo y no permite echarse ninguna crema. Yo tengo miedo por si le puede salir algo en la piel. Sí, es muy importante que utilice, si se pone rojo, el primer síntoma de una quemadura solar es el enrojecimiento, es eso que llamamos eritema solar. Entonces, el primer síntoma es ese enrojecimiento y eso nos tiene que alarmar, porque eso significa que ya está viendo quemadura, y las quemaduras repetidas en las mismas zonas de la piel son una de las causas más claras que conocemos que producen cáncer de piel y que llegan a producir melanoma. Pacientes que han tenido quemaduras varias veces en la misma zona tienen un riesgo de desarrollar cánceres de piel, incluso cánceres de piel agresivos, alto. Entonces, convénzale que tiene que utilizar fotoprotectores, y hay veces que el fotoprotector no es suficiente. El fotoprotector no nos da una protección ilimitada. Si él tiene la piel clara, el fotoprotector le permite aguantar un poco más tiempo, pero llegará un momento en que se tendrá que cubrir, que poner ropa, una manga, sombrero o irse a la sombra. Es decir, eso es muy importante recordarlo. El fotoprotector no nos da la eficacia que nos da una pared, que no deja pasar nada. Eso es. El fotoprotector nos protege, nos aumenta el tiempo que podemos resistir sin ropa o sin una protección física, como es un techo o una pared, al sol, pero no nos permite decir, yo ya me he puesto fotoprotector esta mañana, y me olvido. Yo ya me olvido, hasta esta noche voy a estar en Málaga tomando el sol 12 horas. No es así. Es así. Muy efectiva esta consulta, desde luego. Muchas los consejos gracias. Del doctor Miguel Sánchez Viera, fundador y director del Instituto de Dermatología Integral de Madrid. Doctor, importante, nos quedamos con esa frase, ¿verdad? El fotoprotector es importantísimo. Pónganselo ustedes, los que tengan la piel más clara, los que tengan la piel más oscura, porque la piel hay que protegerla siempre. ¿Verdad, doctor? Así es. Evitaremos muchas cosas, entre otras el cáncer de piel. Y el envejecimiento. Y el envejecimiento de la piel. Sí, porque la piel envejece con el sol también. Hay que prevenirlo todo. Pues un placer, doctor, tenerle en el programa. Muchísimas gracias. Gracias.